Me llamo Dolores Fuentes, aunque todos me llaman Lola. Hace poco más de un año Ernesto partió, mi esposo durante casi 5 décadas. Nos conocimos jóvenes, nos casamos enamorados y construimos una vida juntos en esta casa de 2 plantas con jardín trasero en un barrio tranquilo. Un hogar donde criamos a nuestros 2 hijos, Mauricio y Patricia. Desde que Ernesto partió, la casa se volvió demasiado grande y demasiado silenciosa. A veces me descubro hablándole al vacío, como si él pudiera responderme desde algún lugar. Pero lo único que obtengo es el eco de mis propias palabras rebotando en las paredes. El duelo ha sido como navegar en aguas turbulentas, sin brújula ni timón. Sin embargo, nunca imaginé que el verdadero dolor vendría de donde menos lo esperaba. Todo comenzó a cambiar unas semanas después del funeral. Mauricio, mi hijo mayor, empezó a visitarme con más frecuencia. Al principio, me alegré pensando que era su manera de cuidarme, de asegurarse que no me sintiera sola. Patricia también venía, casi siempre acompañada por Roberto, su esposo. Incluso Ana María, la esposa de Mauricio, aparecía por aquí con los niños, algo que rara vez hacía cuando Ernesto estaba vivo. «Mamá, ¿has pensado en lo que harás con esta casa tan grande?», me preguntó Mauricio una tarde mientras tomábamos café en la sala. «Es mucho espacio para ti sola». «No he pensado mucho en ello», respondí, removiendo el azúcar en mi taza. «Esta casa está llena de recuerdos. Aquí hemos vivido toda nuestra vida». «Precisamente, mamá», intervino Patricia. «Quizás necesites un cambio de ambiente, algo más pequeño, más manejable a tu edad». A mi edad. Esas 3 palabras comenzaron a perseguirme como un fantasma. A mi edad no debería vivir sola. A mi edad es peligroso subir escaleras. A mi edad no puedo cuidar un jardín. «El barrio ha cambiado mucho, Lola», comentó Roberto, mi yerno, mientras observaba por la ventana con aire de experto inmobiliario. «Los precios se han disparado. Esta propiedad debe valer 3 veces más que cuando la compraron». Ana María asintió, calculadora. «Es una inversión dormida, mamá Lola. Podrías venderla y con ese dinero mudarte a un apartamento moderno, sin escaleras, con seguridad 24 horas. Y te sobraría bastante», añadió Mauricio, intercambiando una mirada rápida con su hermana. Fue entonces cuando empecé a notar algo extraño en sus visitas. Ya no venían solo para verme, sino que paseaban por la casa evaluándola, como si hicieran un inventario silencioso. Patricia abría armarios, Mauricio inspeccionaba el sótano, Roberto medía espacios con la mirada. «Esta pared podría derribarse», dijo un día Roberto, golpeando con los nudillos la separación entre la cocina y el comedor. «Crearía un espacio diáfano muy valorado hoy día». «¿Derribar? Pero esta es mi cocina donde he cocinado toda mi vida», protesté. «Solo son ideas, mamá». Patricia puso los ojos en blanco. «No te pongas dramática». Cada comentario, cada sugerencia, cada mirada de preocupación fingida iba erosionando mi confianza. Realmente me estaba volviendo incapaz de cuidar de mí misma y de mi hogar. Una tarde, mientras buscaba un álbum de fotos en el armario del pasillo, encontré un sobre grande y amarillento. Lo abrí con curiosidad y sentí que el corazón me daba un vuelco. Eran las escrituras originales de la casa. Ver ese documento me transportó instantáneamente a 1976, un año antes de casarme con Ernesto. Mis padres habían fallecido en un accidente automovilístico cuando yo tenía 23 años, dejándome una herencia considerable. Era una suma que me permitiría empezar de nuevo, y lo primero que decidí fue invertir en un hogar. La casa que encontré era perfecta, amplia, luminosa, con jardín y en un barrio con futuro. Era cara, pero los agentes inmobiliarios me aseguraron que sería una excelente inversión. «Señorita Fuentes, esta propiedad aumentará su valor con los años», me dijo el agente mientras firmaba los papeles. «Ha tomado una decisión muy inteligente».
Recuerdo la sensación de orgullo al recibir las llaves. Mi casa, comprada con mi dinero, un símbolo de mi independencia. Cuando Ernesto y yo nos comprometimos meses después, decidí no contarle sobre la procedencia de la casa. No por desconfianza, sino porque él era un hombre tradicional y orgulloso. Había insistido en que viviríamos en un lugar que él pudiera pagar, y yo temía que se sintiera disminuido al saber que su futura esposa ya era propietaria de una casa que él no podría haberse permitido. Es una casa que heredé de mis padres, le dije, ocultando que realmente heredé el dinero y compré la propiedad yo misma. Me gustaría que viviéramos aquí. Ernesto aceptó, y con el tiempo ambos la consideramos nuestra casa, construida con los sacrificios compartidos. Nunca más hablamos de su origen, y los años fueron pasando. Los niños nacieron, crecieron, se fueron. Ernesto y yo envejecimos juntos entre estas paredes, y ahora, 5 décadas después, sostenía en mis manos la prueba de que esta casa siempre había sido mía. Guardé los documentos y me senté en el borde de la cama, pensativa. Era curioso cómo ese pequeño secreto, casi olvidado, podría convertirse en mi salvavidas. Las visitas de mis hijos se volvieron más intensas. Un día, escuché accidentalmente una conversación que no estaba destinada a mis oídos. Había bajado a la cocina para tomar un vaso de agua, cuando las voces provenientes del jardín me detuvieron en seco. «No podemos esperar más», decía Mauricio con tono impaciente. «Cada día que pasa es dinero perdido». «¿Y qué sugieres? Echarla sin más». La voz de Patricia sonaba preocupada, pero no por mí. «Claro que no», intervino Roberto. «Pero podríamos convencerla de que ya no puede vivir sola. El otro día casi se cae en las escaleras». Era cierto que había tropezado, pero cualquiera podría hacerlo. Un simple traspiés convertido en argumento para cuestionar mi autonomía. «Mi madre tiene amigos que pusieron a su padre en una residencia muy buena», añadió Ana María. «Es cara, pero con la venta de esta casa sobraría muchísimo». «La casa vale al menos 500.000», calculaba Roberto. «Incluso después de pagar la residencia más lujosa, quedaría suficiente para repartir». Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Estaban planificando mi futuro como si fuera una carga, un obstáculo en su camino hacia mi propiedad, mi casa, mi hogar. «Papá dejó la casa a nombre de los dos», continuó Mauricio. «Legalmente ahora es nuestra por herencia materna». En ese momento tuve que sujetarme al marco de la puerta para no caer. Ernesto nunca supo que la casa era mía desde antes de nuestro matrimonio. Y yo, por mantener aquella pequeña mentira, nunca lo había aclarado la situación legal de la propiedad. Para todos, incluidos mis hijos, esta era la casa de papá y mamá, un bien ganancial que ahora, como viuda, compartía en propiedad con mis hijos. Regresé a mi habitación sin hacer ruido, con el corazón latiéndome tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Esa noche no dormí, dándole vueltas a lo que debía hacer. Los documentos originales demostraban que la casa era exclusivamente mía, comprada antes del matrimonio. Pero después de tantos años, ¿cómo explicaría ese detalle que había ocultado incluso a mi marido? La situación llegó a su punto crítico 2 semanas después. Mis hijos organizaron una cena familiar un viernes por la noche. Prepararon mi plato favorito, llenaron mi copa de vino varias veces y mantuvieron una conversación aparentemente agradable hasta que, de pronto, Mauricio carraspeó y miró a su hermana. «Mamá», comenzó con voz estudiadamente comprensiva, «hemos estado hablando y creemos que ha llegado el momento de tomar decisiones importantes». «¿Qué tipo de decisiones?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Sobre la casa», intervino Patricia. «Es demasiado grande. Requiere mucho mantenimiento». «Y tú ya no estás para esos trotes, Lola», añadió Roberto como si fuera el médico de la familia. «Hemos encontrado una residencia maravillosa». Ana María sacó un folleto brillante de su bolso.
Tiene jardines, actividades diarias, servicio médico permanente. Prácticamente un hotel de 5 estrellas, mamá, sonrió Patricia. Observé los rostros a mi alrededor. Mis hijos, a quienes había criado con amor, me miraban ahora como a una niña incapaz de decidir por sí misma. Sus parejas calculando ya qué harían con el dinero de la venta. Incluso mis nietos adolescentes estaban distraídos con sus teléfonos, ajenos al drama que se desarrollaba ante ellos. ¿Y qué pasará con la casa?, pregunté con fingida inocencia. Mauricio y Patricia intercambiaron una mirada rápida antes de responder. La venderemos, claro, dijo mi hijo. Es lo más sensato. Con ese dinero pagaremos la residencia y el resto será tu seguridad para el futuro. Nuestro abogado ya está preparando todo, añadió Patricia. Solo necesitamos que firmes unos documentos. ¿Su abogado?, repetí. ¿No debería ser mi abogado quien se encargue de mis asuntos? Hubo un silencio incómodo antes de que Mauricio contestara con impaciencia apenas disimulada. Mamá, es el abogado de la familia, el mismo que llevó los asuntos de papá. Además, intervino Roberto, ya no estás para andar buscando abogados y entendiendo papeleos complicados. Lo tenemos todo resuelto, sonrió Patricia, palmeando mi mano como si yo fuera una niña. No tienes que preocuparte por nada. ¿Y cuándo tendría que irme?, pregunté sintiendo cómo la indignación crecía en mi interior. Hemos reservado plaza para el próximo mes, respondió Ana María, emocionada como si me hubiera conseguido un viaje de lujo. Tienen lista de espera, pero por suerte conseguimos adelantarnos. ¿El próximo mes?, repetí incrédula. ¿Pretenden que abandone mi hogar de casi 50 años en cuestión de semanas? Mamá, Mauricio usó ese tono condescendiente que tanto detesto. No es abandonar, es mejorar tu calidad de vida. Y la casa se está volviendo un peligro para ti, añadió Patricia. La semana pasada olvidaste apagar la cocina. Era cierto, pero había sido un descuido puntual que podría haberle pasado a cualquiera. Además, continuó Roberto, levantándose para pasear por la sala con aire de entendido, esta casa necesita reformas urgentes. El tejado, la instalación eléctrica, las tuberías, todo es muy antiguo. Precisamente hoy hemos traído a un tasador, comentó Ana María mientras sacaba su teléfono para mostrarme fotos. Ha estado viendo la casa por la mañana, cuando fuiste a tu clase de pintura. Me quedé helada. Habían traído a un extraño a valorar mi casa sin mi permiso, aprovechando mi ausencia. La invasión a mi privacidad era tan flagrante que me dejó sin palabras por un momento. Dice que tiene un gran potencial, continuó Roberto entusiasmado. Con una buena reforma podría venderse por mucho más, pero eso ya lo decidiremos cuando... ¿Decidiremos?, lo interrumpí. ¿Quiénes exactamente tomarán esa decisión? Hubo un intercambio de miradas incómodas alrededor de la mesa. Bueno, mamá, intervino Mauricio con tono de falsa paciencia. Legalmente la casa ahora es de todos, ya sabes, por la herencia de papá. La mitad es tuya y la otra mitad nuestra, clarificó Patricia como si me explicara algo obvio. Pero no te preocupes, todo el dinero de la venta irá para tu cuidado. ¿Mi cuidado?, repetí, sintiendo que la rabia comenzaba a hervir dentro de mí. ¿O mi encierro? Mamá, Zrenia, exclamó Patricia ofendida. No digas esas cosas, solo queremos lo mejor para ti. Piénsalo, mamá, insistió Mauricio. ¿Para qué quieres esta casa tan grande? Estarás mucho mejor en un lugar donde te cuiden, con gente de tu edad, sin preocupaciones. ¿Gente de mi edad?, pregunté con ironía. ¿Te refieres a otros ancianos a los que sus hijos también quieren apartar del camino? Mamá, no es justo que digas eso. Patricia parecía al borde de las lágrimas, siempre tan buena actriz. Te estamos ofreciendo una solución digna. ¿Digna?, respondí incapaz de contener mi indignación. ¿Te parece digno decidir sobre mi vida sin consultarme? Traer tasadores a mi casa en mi ausencia?
Planear mi futuro como si yo fuera incapaz de pensar por mí misma. Estás exagerando, intervino Ana María. Solo queremos ayudarte. Y ya no estás en condiciones de vivir sola, añadió Roberto. Seamos realistas, Lola. Los miré uno a uno, estos extraños que alguna vez fueron mi familia. ¿Cuándo habían dejado de verme como una persona completa? ¿En qué momento mi opinión dejó de importar? Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente, intentando mantener la calma. No hay mucho que pensar, mamá, presionó Mauricio. La residencia tiene lista de espera. Si no confirmamos pronto, perderemos la plaza. He dicho que necesito tiempo, repetí con firmeza. El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso. Cuando se fueron, me quedé sola en mi sala, la misma donde había vivido tantos momentos felices, ahora convertida en escenario de la mayor traición. Me serví una copa de Jerez, el favorito de Ernesto, y me senté junto a la ventana. ¿Qué habrías hecho tú? Le pregunté a su fotografía sobre la chimenea. Su sonrisa enigmática no me dio respuestas. Al día siguiente, mientras ordenaba el estudio que compartíamos Ernesto y yo, encontré algo inquietante. Revisando los documentos del negocio familiar, una pequeña imprenta que Ernesto había dejado en manos de Mauricio tras jubilarse, descubrí discrepancias en las cuentas. Faltaba dinero, sumas importantes que habían desaparecido en los últimos años. La firma en algunos cheques, supuestamente de Ernesto, parecía falsificada. Mi hijo, el mismo que ahora quería decidir sobre mi futuro, había estado desfalcando el negocio familiar. ¿Lo sabría Ernesto? ¿O había aprovechado la enfermedad de su padre para apropiarse de lo que no le correspondía? Durante las semanas siguientes, la presión aumentó. Mis hijos llamaban constantemente, venían sin avisar, traían folletos de la residencia, insistían en que empezara a decidir qué muebles podría llevarme. El apartamento en la residencia es amplio, mamá, pero no tanto como para llevarte todos estos trastos viejos, comentó Patricia mientras evaluaba mis muebles con desdén. Podríamos hacer una subasta, sugirió Roberto. Los muebles antiguos están de moda entre los jóvenes. O venderlos online, añadió Ana María. Conozco una app donde se venden muy bien estas cosas vintage. Estos no son trastos viejos ni cosas vintage, respondí con la voz temblorosa de rabia. Son mis muebles, mi vida, mis recuerdos. Por favor, mamá, no te pongas sentimental, suspiró Mauricio. Son solo objetos. Para ellos tal vez, pero para mí cada mueble, cada adorno, cada rincón de esta casa contaba una historia. El sofá donde Ernesto y yo veíamos películas los domingos. La mesa donde mis hijos hicieron sus deberes escolares. El aparador que restauramos juntos un verano. La mecedora donde arrullé a mis nietos. Una tarde, mientras mis hijos y sus parejas discutían en el jardín sobre cómo redistribuir los espacios de la casa para aumentar su valor, ese muro tiene que caer. Aquí pondríamos una cocina abierta. El jardín necesita un rediseño completo. Me encerré en mi habitación y llamé a Arturo Mendoza, un antiguo amigo de Ernesto que trabajaba como abogado. Habíamos mantenido cierta relación tras la muerte de mi esposo y confiaba en él más que en el abogado que mis hijos habían elegido. Necesito tu ayuda, Arturo, le dije en cuanto respondió, y necesito absoluta discreción. Por supuesto, Lola, ¿qué ocurre? Le conté toda la situación. La casa comprada con mi herencia antes del matrimonio, el pequeño secreto mantenido durante décadas, los planes de mis hijos para jubilarme contra mi voluntad, e incluso mis sospechas sobre la malversación de fondos de la empresa. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que Arturo respondiera. Lola, si lo que me dices es cierto y tienes los documentos originales, legalmente la casa es tuya, completamente tuya. No forma parte de los bienes gananciales ni de la herencia de Ernesto.
Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. ¿Estás seguro? Absolutamente. Si puedes demostrar que la compraste antes del matrimonio con tu propio dinero, tus hijos no tienen ningún derecho sobre ella. ¿Y qué hay de las irregularidades en la empresa? Eso es más complicado y requeriría una investigación. Pero centrémonos primero en proteger tu casa y tu autonomía. ¿Puedes venir a mi despacho mañana con toda la documentación? Acordamos una cita para el día siguiente. Esa noche dormí mejor que en semanas, sabiendo que tenía un plan. El destino, sin embargo, tenía otros planes. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para salir, recibí una visita inesperada. Mauricio apareció en mi puerta con varios documentos en la mano y una sonrisa que pretendía ser amable, pero que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, mamá. ¿Ibas a salir?» «Tengo algunas diligencias que hacer», respondí vagamente. «Pueden esperar. Tenemos que hablar de algo importante». Me guió hacia la sala, donde ya me esperaban Patricia, Roberto y Ana María. Todos tenían ese aire de falsa preocupación que había aprendido a detectar. «Mamá, hemos estado pensando», comenzó Patricia con voz dulce. «Quizás hemos sido demasiado bruscos con todo este asunto de la residencia. Queremos que estés cómoda con la decisión», añadió Mauricio, colocando los documentos sobre la mesa. «Por eso hemos traído estos papeles. Son solo formalismos para iniciar el proceso, nada definitivo aún». «¿Qué proceso?», pregunté. «El de la venta de la casa», explicó Roberto como si fuera obvio. «Necesitamos tu firma para empezar los trámites. El abogado dice que como copropietaria debes autorizar la venta», añadió Ana María. «¿Copropietaria?», repetí, sintiendo que mi paciencia llegaba al límite. «Sí, mamá», explicó Mauricio con ese tono condescendiente que tanto detestaba. «La mitad de la casa es tuya y la otra mitad nuestra por herencia de papá». Miré los documentos frente a mí. Eran papeles para iniciar la venta de mi casa, bajo el supuesto de que era un bien ganancial del matrimonio. El descaro era tal que me quedé sin palabras por un momento. «Firma aquí, mamá». Patricia me extendió un bolígrafo. «Es solo para empezar el proceso, después hablaremos de los detalles». Tomé el bolígrafo con mano temblorosa, no de miedo, sino de indignación. Lo sostuve sobre el papel, mientras 4 pares de ojos me observaban expectantes. Podía sentir su ansiedad, su prisa por verme firmar mi rendición. «No», dije finalmente, dejando el bolígrafo sobre la mesa. «¿No qué, mamá?», preguntó Mauricio impaciente. «No voy a firmar nada». Hubo un momento de confusión antes de que Patricia interviniera. «Mamá, ya hemos hablado de esto. Es lo mejor para todos». «Para todos no», respondí. «Para mí no». «No seas terca», espetó Mauricio, perdiendo por fin la fachada de amabilidad. «Estás siendo irracional. A tu edad no puedes vivir sola en una casa tan grande». «¿Mi edad otra vez?», pregunté con ironía. «¿Cuándo exactamente me convertí en una incapaz por cumplir años?» «No es eso, mamá». Patricia intentó suavizar la situación. «Solo pensamos en tu bienestar». «No, hija», respondí con firmeza. «Piensan en la casa, en el dinero que pueden sacar de ella. Mi bienestar les importa muy poco». «Eso no es justo», protestó Ana María. «Hemos encontrado una residencia de lujo para ti». «Una jaula dorada sigue siendo una jaula», respondí. «Y esta es mi casa. No pienso irme a ninguna parte». «Mamá». Mauricio se inclinó hacia mí con expresión severa. «No quería llegar a esto, pero no nos dejas opción. Si no cooperas, tendremos que tomar medidas legales». «¿Medidas legales?», repetí asombrada por su descaro. «Podemos solicitar tu incapacitación», continuó con frialdad. «Tenemos testimonios del médico sobre tus olvidos, tus confusiones, tu casi caída por las escaleras». «¿Me estás amenazando con declararme incapaz si no me rindo?».
No es una amenaza, intervino Roberto. Es la realidad. Si no puedes tomar decisiones racionales por ti misma, alguien tendrá que hacerlo por ti. Los miré a todos, estos extraños con rostros familiares, y sentí una tristeza inmensa. ¿En qué momento mis propios hijos se habían convertido en mis enemigos? Quiero que se vayan, dije con voz serena pero firme. Todos, ahora mismo. Mamá. Swing, comenzó Patricia. He dicho que se vayan. Esta conversación ha terminado. Se miraron entre ellos, sorprendidos por mi repentina firmeza. Finalmente, recogieron sus papeles y se levantaron. Piénsalo bien, mamá, dijo Mauricio desde la puerta. Volveremos en unos días y esperamos que seas más razonable. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me derrumbé en el sofá exhausta. La batalla apenas comenzaba, y necesitaba todas mis fuerzas para lo que vendría después. Pero una cosa tenía clara. Esta casa era mía, y no permitiría que nadie me la arrebatara, ni siquiera mis propios hijos. Esa misma tarde, reuní todos los documentos necesarios y me dirigí al despacho de Arturo Mendoza. Era hora de recuperar el control de mi vida, de mi casa y de mi dignidad. El despacho de Arturo Mendoza era exactamente como lo recordaba. Sobrio, elegante y acogedor. Las paredes revestidas de madera oscura, los sillones de cuero gastado y el persistente aroma a libros viejos creaban una atmósfera de confianza que necesitaba desesperadamente. Lola, me alegra verte, me saludó Arturo, levantándose de su escritorio. Aunque lamento las circunstancias. Mientras le entregaba la carpeta con todos los documentos, le conté con más detalle lo sucedido. Las visitas cada vez más frecuentes de mis hijos, los comentarios despectivos sobre mi capacidad, las inspecciones a la casa en mi ausencia y finalmente la amenaza velada de declararme incapaz si no cooperaba con sus planes. Es indignante, murmuró Arturo mientras revisaba las escrituras originales. Y esto confirma lo que me dijiste. La casa la compraste tú, con tu dinero, antes del matrimonio. ¿Eso significa que es completamente mía? Sin duda alguna, afirmó con seguridad. Al ser un bien adquirido antes del matrimonio y pagado íntegramente con tu dinero, nunca formó parte de los bienes gananciales. Tus hijos no tienen ningún derecho legal sobre ella. Respiré profundamente, sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros. Pero entonces recordé las amenazas de Mauricio. Mi hijo habló de solicitar mi incapacitación. Arturo frunció el ceño. Eso es mucho más grave. La incapacitación judicial no es un proceso sencillo ni rápido. Requiere informes médicos concluyentes, valoración psicológica y un juicio donde tú puedes defenderte. No es algo que se consiga solo porque un hijo diga que su madre es mayor y a veces olvida apagar la cocina. ¿Entonces no pueden obligarme a nada? No legalmente, pero me preocupa la presión psicológica que están ejerciendo sobre ti. Arturo me miró con sincera preocupación. Lola, ¿has considerado denunciar esto como un caso de maltrato hacia personas mayores? La palabra maltrato me golpeó como una bofetada. En mi mente, el maltrato implicaba violencia física, no estas manipulaciones sutiles y crueles. Pero Arturo tenía razón. Lo que mis hijos estaban haciendo era una forma de abuso. No quiero denunciarlos, respondí tras un momento de reflexión. Son mis hijos a pesar de todo. Solo quiero que me dejen en paz, en mi casa. Entiendo, asintió. En ese caso, lo más urgente es aclarar la situación legal de la propiedad. Prepararé un documento certificando que la casa es exclusivamente tuya, con todas las pruebas necesarias. También redactaré una carta formal para sus abogados, dejando claro que conoces tus derechos y que cualquier intento de coacción podría tener consecuencias legales. Mientras Arturo tomaba notas, me habló de otros asuntos importantes, la conveniencia de actualizar mi testamento, la posibilidad de nombrar a alguien de confianza
para un poder preventivo en caso de futura incapacidad, y la importancia de tener mis finanzas perfectamente ordenadas. Y respecto a las irregularidades en la empresa familiar, añadió, si quieres podemos iniciar una investigación discreta. Si tu hijo ha estado malversando fondos, eso podría ser un delito grave. Pensé en Mauricio, en el niño que alguna vez fue, en las esperanzas que Ernesto había depositado en él al confiarle el negocio familiar. La decepción era amarga. Por ahora, centrémonos en la casa, decidí. Lo de la empresa ya veremos más adelante. Salí del despacho de Arturo con una nueva determinación. Ya no era la anciana confundida y acorralada de hacía unas horas. Tenía un plan y, sobre todo, tenía la ley de mi lado. Durante los días siguientes, seguí el consejo de Arturo y comencé a documentar todo. Compré un cuaderno donde anotaba cada visita de mis hijos, cada comentario despectivo, cada acción tomada sin mi consentimiento. También instalé discretamente una pequeña grabadora en la sala para registrar futuras conversaciones. Arturo me había asegurado que, aunque estas grabaciones no siempre tenían valor legal, podrían ser útiles si las cosas escalaban. También reorganicé mis finanzas. Abrí una nueva cuenta bancaria en un banco diferente al que usaban mis hijos. Transferí mis ahorros y cambié todas las claves de acceso. No es que tuviera una fortuna, pero lo que tenía era mío y quería mantenerlo a salvo. Una semana después, recibí la llamada que esperaba. Era Mauricio, con su tono falsamente cordial. «Mamá, ¿cómo estás? Estamos preocupados, no hemos sabido nada de ti». «Estoy perfectamente, hijo», respondí con calma. «¿Qué necesitas?» «Nada en particular», mintió. «Solo queríamos saber si has tenido tiempo de pensar en lo que hablamos, sobre la casa». «Sí, lo he pensado mucho». «¿Y bien?» Su impaciencia era evidente incluso a través del teléfono. «Me gustaría que vinieras este domingo. Tú, Patricia y sus parejas. Tendremos una reunión familiar». «¿Una reunión? ¿Para qué?» «Para discutir el futuro de la casa, como querías». Hubo un breve silencio antes de que respondiera, claramente sorprendido por mi iniciativa. «De acuerdo. ¿A qué hora?» «A las 5. ¿Y Mauricio?» «¿Sí?» «Ven con la mente abierta». El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Esa mañana me levanté temprano y me preparé con especial esmero. Elegí un vestido azul que Ernesto siempre había admirado, me maquillé discretamente y me recogí el cabello en un moño elegante. No era vanidad, era armadura. Horneé un pastel de manzana, el favorito de todos, y preparé café. Quería que todo pareciera una reunión familiar normal, aunque sabía que no lo sería. La mesa del comedor estaba dispuesta con mis mejores vajillas. En el centro, un sobre grande contenía los documentos que Arturo había preparado. A un lado, casi como una reliquia, coloqué las escrituras originales de la casa, amarillentas por el paso del tiempo pero perfectamente legibles. El timbre sonó puntualmente a las 5. Abrí la puerta y ahí estaban Mauricio y Ana María, Patricia y Roberto, todos con esa expresión de falsa preocupación que ya había aprendido a reconocer. «Pasen, por favor», los invité con la mejor de mis sonrisas. «Acabo de hacer café». Los conduje al comedor donde tomaron asiento con evidente curiosidad. Sirvió el café y repartí porciones de pastel mientras manteníamos una conversación superficial sobre el clima y las actividades de mis nietos. Finalmente, Mauricio carraspeó, impaciente. «Bueno, mamá, dijiste que querías hablar sobre la casa». «Así es», respondí, dando un sorbo a mi café con deliberada lentitud. «He estado pensando mucho en todo lo que hemos discutido estas últimas semanas». «¿Y has tomado una decisión?», preguntó Patricia, intercambiando una mirada rápida con su hermano. «Sí, pero antes quiero hacerles algunas preguntas». Deposité mi taza con cuidado. ¿Alguno de ustedes sabe realmente cómo adquirimos esta casa, Ernesto y yo?
Hubo un momento de confusión antes de que Mauricio respondiera con impaciencia. Papá la compró, obviamente. Trabajó toda su vida para pagarla. ¿Estás seguro? Claro que sí, intervino Patricia. Papá siempre decía que cada ladrillo de esta casa representaba su esfuerzo. Me levanté lentamente y tomé el sobre amarillento del centro de la mesa. Es curioso, comenté mientras abría el sobre, porque según este documento, yo compré esta casa el 15 de marzo de 1976, un año antes de casarme con vuestro padre. El silencio que siguió fue absoluto. Los cuatro me miraban perplejos mientras extraía las escrituras originales y las colocaba sobre la mesa. Como pueden ver, continué con voz serena, la propiedad está a mi nombre. La compré con la herencia que recibí tras la muerte de mis padres. Pero eso no puede ser, balbuceó Mauricio, inclinándose para examinar los documentos. Papá siempre dijo. Tu padre nunca supo que yo había comprado la casa, expliqué. Le dije que la había heredado porque él era un hombre orgulloso y no quería que se sintiera disminuido. ¿Le mentiste a papá durante 50 años? Patricia parecía escandalizada. No lo llamaría mentir, respondí. Fue un pequeño secreto para proteger su orgullo, y en realidad no mentí del todo. Efectivamente heredé el dinero con el que compré la casa. Esto no cambia nada, intervino Roberto, recuperándose rápidamente de la sorpresa. Después de tantos años de matrimonio, la casa forma parte de los bienes gananciales. No exactamente, respondí, sacando ahora los documentos que Arturo había preparado. Como pueden leer aquí, un bien adquirido antes del matrimonio, pagado íntegramente con fondos propios, nunca entra en el régimen de gananciales. Esta casa siempre ha sido exclusivamente mía. ¿Has consultado a un abogado? Preguntó Mauricio, su rostro enrojeciendo por momentos. Por supuesto. Arturo Mendoza, un viejo amigo de tu padre. Él ha certificado todos estos documentos y está dispuesto a representarme si fuera necesario. ¿Representarte?, repitió Patricia. ¿Contra quién? Contra cualquiera que intente despojarme de mi propiedad o amenace con declararme incapaz para conseguirlo, respondí mirándola directamente a los ojos. Hubo un silencio tenso. Ana María parecía a punto de llorar. Roberto mascullaba algo ininteligible, y mis hijos me miraban como si fuera una extraña. No puedo creer que pienses que queremos despojarte de nada, dijo finalmente Patricia, recurriendo a las lágrimas que siempre habían sido su mejor arma. Solo queríamos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí?, repetí con ironía. ¿Era lo mejor para mí enterarme por casualidad que planeabais vender mi casa e internarme en una residencia? ¿Era lo mejor para mí que trajerais tasadores en mi ausencia? ¿Era lo mejor para mí que me amenazarais con declararme incapaz si no cooperaba? Nunca te amenazamos, protestó Mauricio, aunque su rostro decía lo contrario. Tengo grabaciones, respondí simplemente, de casi todas nuestras conversaciones recientes. Eso los dejó momentáneamente sin palabras. Aproveché para sacar un último documento del sobre. También he estado revisando las cuentas de la empresa, dije, observando cómo Mauricio palidecía visiblemente. Hay algunas irregularidades que me gustaría entender mejor. Cheques con la firma de tu padre, que parecen falsificados, transferencias a cuentas personales, fondos que simplemente han desaparecido. Eso tiene explicación, tartamudeó Mauricio. La empresa ha pasado por momentos difíciles. He tenido que tomar decisiones complicadas. ¿Como falsificar la firma de tu padre enfermo para desviar fondos?, sugerí. Eso no es así. Swing exclamó, aunque su rostro descompuesto indicaba lo contrario. Mauri, ¿qué está diciendo mamá?, preguntó Patricia, mirando a su hermano con súbita desconfianza. Nada. No sabe de lo que habla, respondió bruscamente. Los negocios son complicados. No es algo que una mujer mayor pueda entender. Esta mujer mayor, respondí con calma heladora,
Llevaba las cuentas de esa empresa antes de que tú nacieras, hijo, y puedo asegurarte que sé reconocer un desfalco cuando lo veo. El ambiente se volvió aún más tenso. Patricia miraba ahora a su hermano con evidente recelo, mientras Roberto y Ana María parecían querer estar en cualquier lugar menos en aquel comedor. Bueno, dije finalmente, recogiendo todos los documentos. Creo que ha quedado claro que esta casa es mía y que no tengo ninguna intención de venderla ni de irme a ninguna residencia. Mamá, intentó Patricia, su voz temblando. Todo esto es un malentendido. Nosotros solo... No, hija, la interrumpí con firmeza. No es un malentendido. Es un intento de apropiarse de lo que no les pertenece. Nunca quisimos. Swing, comenzó Ana María. Lo que quisieron o no ya no importa, la corté. Lo que importa es lo que va a suceder a partir de ahora. Me levanté, sintiendo una fuerza que no había experimentado en años. Era el poder de la verdad, de la justicia, de recuperar el control sobre mi propia vida. Estas son mis condiciones, continué. Primero, esta casa es mía y seguirá siéndolo mientras yo viva. Cuando muera, será repartida según mi testamento, que por cierto acabo de modificar. Vi cómo intercambiaban miradas nerviosas. El testamento era, sin duda, lo único que realmente les importaba. Segundo, a partir de ahora, cualquier visita a esta casa deberá ser concertada con al menos un día de antelación. No más visitas sorpresa, no más inspecciones en mi ausencia. Pero mamá, Swing, protestó Patricia. Tercero, continué ignorando su interrupción. Respetarán mis decisiones sobre mi vida, mi salud y mis finanzas. No más comentarios sobre mi capacidad, no más sugerencias de residencias, no más manipulaciones. No estábamos manipulándote, insistió Mauricio, aunque su voz había perdido firmeza. Y cuarto, seguí, mirándolo directamente. En lo que respecta a la empresa familiar, tenemos dos opciones. O devuelves hasta el último centavo que has desviado indebidamente, o presentaré una demanda formal por apropiación indebida. No puedes hablar en serio. Component Placement exclamó, poniéndose de pie bruscamente. Soy tu hijo. Precisamente por eso te estoy dando la oportunidad de arreglarlo en privado, respondí sin alterarme. Un extraño ya estaría frente al juez. Hubo un largo silencio mientras asimilaban mis palabras. Finalmente, fue Patricia quien habló, con una voz pequeña que me recordó a cuando era niña y sabía que había hecho algo malo. Mamá, lo sentimos. Nunca quisimos herirte. Quizás no intencionalmente, concedí, pero lo hicieron. Me trataron como a una niña incapaz, como a un obstáculo en su camino hacia esta casa. Me hicieron sentir que mi vida ya no tenía valor. Eso no es cierto, protestó Ana María débilmente. ¿No lo es?, pregunté mirándolos uno a uno. ¿Alguno de ustedes se detuvo a pensar en lo que yo quería? ¿En cómo me sentiría arrancada de mi hogar? ¿En lo que significaría para mí terminar mis días rodeada de extraños en una residencia, por lujosa que fuera? Ninguno pudo sostenerme la mirada. El silencio era respuesta suficiente. Ahora, continué después de un momento, tienen una decisión que tomar. Pueden aceptar mis condiciones y empezar a reconstruir nuestra relación desde el respeto mutuo. O pueden irse y buscar un abogado que les explique por qué no tienen ninguna posibilidad de ganar esta batalla. Me miraron atónitos. Claramente nunca habían esperado esta resistencia, esta firmeza por mi parte. Me habían subestimado como tantas veces. Por supuesto que queremos seguir siendo una familia, dijo finalmente Patricia. Solo necesitamos tiempo para asimilar todo esto. Tómense el tiempo que necesiten, respondí. Yo estaré aquí, en mi casa. Se levantaron en silencio, recogiendo sus cosas con movimientos torpes. En sus rostros podía leer la confusión, la vergüenza y, en el caso de Mauricio, un miedo apenas disimulado. Los acompañé a la puerta, manteniendo una dignidad serena que ni yo misma sabía que poseía.
mientras los veía alejarse por el camino del jardín, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Había perdido algo de la imagen idealizada que tenía de mis hijos, pero había recuperado algo mucho más valioso: mi poder, mi voz, mi dignidad. Esa noche, sentada en mi mecedora junto a la ventana, recordé todos los momentos vividos en esta casa. Las risas, las lágrimas, los cumpleaños, las navidades. 50 años de vida entre estas paredes que conocían mis secretos y mis sueños. Lo logré, Ernesto, murmuré a la fotografía de mi esposo. Me mantuve firme, como tú siempre decías que debía hacer. Casi podía oír su risa, sentir su mano sobre mi hombro. En las semanas siguientes, mis hijos mantuvieron una distancia respetuosa. Llamaban antes de visitar, moderaban sus comentarios, trataban de reconstruir puentes que ellos mismos habían quemado. Mauricio, acorralado por la evidencia, comenzó a devolver el dinero desviado de la empresa. Patricia me invitaba a almuerzos donde intentaba compensar su comportamiento anterior con atenciones excesivas. Les costaba trabajo, lo veía en sus ojos. Les costaba aceptar que su madre anciana no era la frágil muñeca que habían imaginado, sino una mujer completa, con derechos, con voz, con poder. A veces me pregunto si algún día recuperaremos completamente la confianza perdida, si volveremos a ser la familia que creí que éramos. Pero incluso si eso no sucede, ahora sé que puedo enfrentar lo que venga. Que la edad no me ha quitado valor, sino que me ha dado sabiduría, que mi vida sigue siendo mía, para vivirla como yo decida. Y sobre todo, sé que esta casa, mi casa, seguirá siendo mi refugio mientras yo lo desee. No por la generosidad de otros, no por la caridad de mis hijos, sino por derecho propio. Porque al final, esa es la lección más importante que aprendí en todo este proceso. Nadie puede quitarte lo que legítimamente te pertenece si tienes el valor de defenderlo, ni siquiera aquellos que dicen amarte. Un mes después de aquella confrontación, instalé un hermoso letrero tallado en madera junto a la puerta principal. Dice simplemente: Casa Dolores, fundada en 1976. Es mi pequeña victoria diaria, mi recordatorio de que nunca es tarde para recuperar tu voz, tu poder, tu dignidad. Y cada mañana, al salir a regar mis plantas, lo toco suavemente y sonrío, porque esta es mi casa, y yo decido quién entra, quién se queda y quién debe marcharse, ahora y siempre. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que te suscribas a este canal donde comparto historias de mujeres que encuentran su poder en las circunstancias más adversas. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún relato y recuerda: a veces, los secretos mejor guardados son los que nos devuelven nuestra libertad. Nos vemos en la próxima historia.